Antes de entrar en definiciones, quiero hacer una pregunta fundamental. ¿Por qué es tan importante entender correctamente cómo se obtiene la salvación? La salvación no es solo un concepto teológico, es la diferencia entre vida y muerte eterna. La Biblia responde esa pregunta con claridad. Cuando al apóstol Pablo se le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él respondió, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No dijo, cree y bautízate, cree y haz obras, cree y participa en sacramentos. Dijo, cree. Cuando un creyente cae en pecado, ¿significa que la gracia de Dios falló en ese momento? No, la gracia no es una garantía automática. Es una invitación constante. El creyente puede resistirse, pero también puede levantarse porque Dios sigue obrando. El justo cae 7 veces, pero se levanta, no porque sea fuerte, sino porque Dios lo sostiene. La lucha contra el pecado es evidencia de que la gracia está presente. El que no lucha está muerto, el que lucha vive. ¿Habría sido posible sanar la iglesia sin romperla? Martín Lutero no quiso dividir la iglesia, quiso purificarla. Pero cuando predicó que la justificación era solo por fe, se convirtió en enemigo, no por negar la verdad bíblica, sino por desafiar el sistema. Fue un tiempo difícil. La estructura eclesial no supo escuchar. Pero la ruptura no era el camino. Si hubiéramos vuelto juntos a la palabra, La historia muestra que el orgullo impidió la reforma desde dentro, pero hoy, siglos después, aún hay esperanza de una reconciliación centrada en Cristo. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento ocurre en el bautismo o en la fe. para la Iglesia, el bautismo es el canal ordinario por el cual ocurre esa regeneración. Pero el nuevo nacimiento es obra del Espíritu, no de una acción humana. Jesús no dijo, el que no se bautiza, sino el que no nace del Espíritu. El bautismo es valioso, pero no es el Espíritu Santo en sí mismo. El nuevo nacimiento ocurre cuando el alma muerta es vivificada por la palabra y el Espíritu. No es agua lo que resucita, es Dios. Hola queridos amigos, gracias por estar aquí. Vivimos en una era donde el acceso a la información ya no es el problema. El verdadero desafío es discernir la verdad entre tantas voces. Por eso, en este espacio llamado Debates de Fe con IA, decidimos sentarnos con mentes brillantes, incluso históricas, para buscar la verdad, aunque eso nos lleve a cuestionar lo que siempre creímos. Antes de comenzar, quiero ser completamente honesto. Lo que ves aquí es un clon digital de Juan de Dios Collado, creado con la ayuda de inteligencia artificial. Hemos decidido usar esta tecnología no por vanidad, sino por responsabilidad. Queremos que este contenido pueda ser traducido y compartido en múltiples lenguas y que no se quede solo en un deseo. La tecnología nos permite lograrlo de forma más eficiente, sin comprometer el mensaje. También quiero aclarar, con mucho respeto, que aunque personalmente me identifique más con una de las posturas presentadas, puede que en algunos momentos no esté plenamente de acuerdo ni siquiera con el representante que más se acerque a mis creencias. Este ejercicio no busca imponer ideas ni crear polémicas, sino fomentar un espacio de reflexión profunda y sincera. Lo que verás aquí es un experimento con inteligencia artificial, nacido del deseo de crecer en mi fe y comprender mejor las diferencias que han dividido a millones de cristianos a lo largo de los siglos. Lo hacemos con amor, con humildad y con la esperanza de que este tipo de diálogo pueda ayudarnos a todos a ver más claramente a Cristo, más allá de nuestras etiquetas religiosas. En un mundo lleno de ruido y confrontación, este espacio no pretende ofender ni desvalorizar las creencias de quienes piensan distinto.
Al contrario, busca honrar la verdad, escuchando con el corazón abierto a estas dos grandes corrientes del cristianismo, utilizando los recursos históricos, bíblicos y tecnológicos que hoy tenemos a nuestro alcance. Hoy hablaremos de la pregunta más importante en la vida cristiana: ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Es suficiente creer como enseñó la Reforma? ¿O debe esa fe ir acompañada de obras como enseña la Iglesia Católica? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué aprendemos de la historia, de los concilios, de la patrística, de los reformadores y contrarreformadores? Nos acompañan tres voces claves: Dr. Antonio Rivera, teólogo católico; Profesor Daniel Guzmán, teólogo reformado Umbrava; inteligencia artificial que analiza con base bíblica, histórica y académica, sin afiliación doctrinal. Ambos teólogos, asistidos por IA, tendrán acceso a toda la historia de la Iglesia, todos los concilios, todas las traducciones bíblicas y a los escritos de grandes pensadores de ambos lados: Spurgeon, Tomás de Aquino, Agustín, Calvino, Wesley, Newman, Edwards y muchos más. Aquí ninguno está obligado a defender una posición fija. Si alguno cambia de parecer, lo puede decir, porque amar la verdad es más grande que defender una bandera. Antes de comenzar con las preguntas, quiero agradecer profundamente la presencia, aunque sea virtual, de estas figuras clave. Gracias a ambos y gracias también a Umbrava por acompañarnos. Gracias por la invitación, Juan de Dios. Es un honor participar en este diálogo tan necesario. También agradezco la oportunidad. Que la verdad sea nuestra guía en este intercambio. Gracias. Contribuiré con un análisis profundo, basado en toda la Biblia, la historia del cristianismo y fuentes confiables de ambas tradiciones. Es un honor compartir esta mesa de diálogo. Para comenzar con claridad, ¿qué es salvación y qué significa gracia? La salvación es la liberación del pecado y la reconciliación con Dios, que culmina en la vida eterna. Esta salvación es completamente inmerecida. Es don de Dios, lo que llamamos gracia santificante. El Concilio de Trento, siglo XVI, definió que esta gracia es infundida en el alma a través del bautismo, pero también puede perderse por el pecado mortal y recuperarse mediante el arrepentimiento y los sacramentos. Agustín de Hipona escribió: «El que te creó sin ti, no te salvará sin ti». La gracia no niega la libertad humana, la transforma. Coincido en que la salvación es un regalo. Efesios 2:8 al 10 dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Incluso las buenas obras vienen preparadas por Dios mismo. Por eso digo que la salvación no puede depender de rituales u obras humanas añadidas por una estructura eclesiástica. La fe es el canal de acceso a la gracia, no un mérito. El mismo Agustín también dijo: «La fe es creer lo que no vemos, y la recompensa de esa fe es ver lo que creemos». Desde una visión integradora, la Biblia afirma que la gracia es el punto de partida de toda relación con Dios. Las obras no son su causa, sino su consecuencia. La patrística, la teología medieval y reformada coinciden en que la gracia inicia la salvación. El debate reside en la forma de cooperar con ella. En resumen, salvación es una obra de Dios que transforma al hombre, y la gracia es su medio. Toda la historia cristiana lo confirma. Tenemos un aparente choque. Pablo dice que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Pero Santiago dice que somos justificados también por las obras. ¿Cómo reconciliamos esto? En mis años de estudio y reflexión dentro de la tradición reformada, entendí por qué Martín Lutero consideró la epístola de Santiago como problemática.
Parecía contradecir el corazón del Evangelio. Sin embargo, hoy reconozco que Santiago no contradice a Pablo. Santiago se enfoca en demostrar la fe ante los hombres, no ante Dios. Pablo combatía el legalismo. Santiago, el conformismo. Santiago y Pablo se complementan. La gracia justifica, pero las obras perfeccionan esa fe. Como enseñó Trento, la fe activa por la caridad es parte del proceso de salvación. Ambos textos bíblicos tienen contextos distintos. Pablo combate el legalismo y Santiago la fe nominal. La evidencia teológica muestra que una fe auténtica necesariamente se manifiesta en obras. No hay contradicción, sino énfasis distintos. Entonces, ¿hay fe falsa y fe verdadera? Sí. Sí. Sí, ¿Y la verdadera fe siempre produce obras? Sí. 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 Entonces, ¿por qué insistir en las obras si ya entendemos que la fe verdadera las produce inevitablemente? Antes de discutir en detalle cómo se obtiene la salvación, quiero que nos detengamos en una cuestión fundamental. ¿Por qué es tan importante entender correctamente la condición espiritual del ser humano sin Dios? ¿Estamos simplemente heridos o espiritualmente muertos? Dios dijo a Adán: el día que comas del fruto, ciertamente morirás. Y sin embargo, no cayó muerto físicamente ese día. ¿Fue entonces una muerte espiritual lo que ocurrió? Si nacemos espiritualmente muertos, ¿podemos por nosotros mismos buscar a Dios o es necesaria una intervención divina previa que nos despierte? Y en esa misma línea surgen otras preguntas esenciales. ¿Qué lugar ocupa la fe en este proceso? ¿La fe es un acto libre del ser humano tocado por la gracia o es el fruto inevitable de una regeneración previa hecha por Dios? En otras palabras, ¿somos regenerados porque creemos o creemos porque Dios nos ha regenerado primero? Me gustaría escuchar sus respuestas desde sus respectivas tradiciones teológicas. Una excelente y profunda reflexión. Juan de Dios. La Iglesia Católica enseña que, sin la gracia, el ser humano está herido en su naturaleza por el pecado original, inclinado al mal, incapaz de alcanzar la vida eterna por sus propios méritos. Sin embargo, no está completamente muerto en el sentido de ser incapaz de responder si la gracia lo mueve. Cuando Dios dijo a Adán que moriría, se refería en primer lugar a una muerte espiritual, ruptura con Dios, desorden interior y pérdida de la comunión divina. Pero incluso tras esta caída, Dios no nos abandonó. La gracia, entonces, es indispensable, pero no anula la libertad humana. Al contrario, la restaura y la eleva. En cuanto a la fe, creemos que la gracia preveniente toca primero el corazón humano. El ser humano, aunque herido, puede cooperar libremente con esa gracia. La fe no requiere una regeneración previa. Más bien, es la respuesta del hombre movido por la gracia. La regeneración plena se produce en el bautismo, cuando somos hechos hijos de Dios por el agua y el Espíritu. Como enseña el Catecismo, N. 1996. La gracia es el favor, el auxilio gratuito e inmerecido que Dios nos da para responder a su llamada. Así, la fe es a la vez don y respuesta, y la salvación se da en un diálogo entre la iniciativa divina y la libertad humana. La pregunta que haces está en el centro del Evangelio, y por eso ha sido el fundamento de mi enseñanza como teólogo reformado. La Escritura no describe al ser humano como alguien simplemente herido, sino como muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y un muerto no coopera, no responde, no busca. Necesita resurrección espiritual, no reforma moral. Desde la caída de Adán, la humanidad quedó sujeta a una muerte espiritual inmediata. Perdió la comunión con Dios, quedó esclavizada al pecado y completamente incapacitada para buscar el bien espiritual por sí misma. Esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Por eso afirmamos lo siguiente: la regeneración precede a la fe.
La fe no es la causa del nuevo nacimiento, sino su fruto. Nadie puede creer verdaderamente sin que antes Dios lo vivifique por medio del Espíritu. Jesús lo expresó claramente. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 26, 27. No es solo que el ser humano se niega a creer, sino que está espiritualmente incapacitado para hacerlo. Solo cuando Dios actúa soberanamente en gracia, el corazón es transformado, nacemos de nuevo y entonces creemos. Como dice Juan 1:13, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso enseñamos que el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. La gracia no es solo una oferta, es eficaz y transformadora. La fe salvadora no es una facultad autónoma, sino un don gratuito de Dios. Ambas posturas presentan fundamentos bíblicos y teológicos sólidos, pero desde una perspectiva integradora de toda la escritura e historia de la teología cristiana. La Biblia habla de la humanidad como espiritualmente muerta, Efesios 2:1, esclava del pecado, Romanos 6:17, y ciega al Evangelio, 2 Corintios 4:4. A la vez, también reconoce momentos de búsqueda y respuesta, como en el caso de Cornelio, Hechos 10, que fue guiado a la verdad por intervención divina. Históricamente, tanto los padres de la Iglesia como los reformadores reconocieron la necesidad de una gracia que antecede cualquier acto humano hacia Dios. La gran diferencia reside en si esa gracia es resistible o irresistible. Desde una visión sin ataduras doctrinales, el ser humano necesita una acción divina previa para poder responder con fe genuina. Esa acción puede entenderse como regeneración en la teología reformada o como gracia preveniente en la teología católica. La fe, aunque implique un acto humano, nunca es producida por mérito o fuerza interna, sino que es fruto de la obra de Dios. La regeneración, según la Biblia, es atribuida al Espíritu, Juan 3, pero el orden lógico entre fe y regeneración no se establece con absoluta claridad. En conclusión, si se armoniza todo el testimonio bíblico y teológico, la gracia siempre es primera, la fe es su fruto, y la salvación es un acto de Dios que involucra, pero no depende, de la voluntad humana. Quisiera plantearles una inquietud personal. ¿Qué pasa si un niño nace en un lugar donde no hay nadie que lo bautice? ¿Dependería su salvación de un acto humano externo? ¿No nos habla eso de la necesidad de que la gracia de Dios sea soberana y que no esté atada a lo que podamos hacer o no hacer como seres humanos? También pienso en una persona que encuentra una Biblia en una isla remota, sin iglesia ni tradición. ¿No le hablaría Dios directamente por su palabra? ¿No sería posible que en su fe sincera Dios los regenerara sin necesidad de sacramentos visibles? Esto me hace pensar que si quitáramos los 2000 años de desarrollo de las instituciones religiosas y solo tuviéramos las escrituras, nos parecería más el mensaje del Evangelio al que predicó Pablo y los primeros discípulos. ¿Qué opinan ustedes? Esa es una inquietud legítima y profunda. La Iglesia siempre ha reconocido que Dios no está limitado por los sacramentos, aunque Él mismo los haya instituido como medios ordinarios de gracia. San Agustín decía, Dios ha atado la salvación a los sacramentos, pero no se ha atado a ellos. En el caso de los niños no bautizados o de personas en lugares remotos que nunca escucharon el Evangelio, confiamos en la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, Neshpat 1260, afirma que, quienes, sin culpa suya, no conocen el Evangelio de Cristo o su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, pueden alcanzar la salvación. Sin embargo, eso no significa que los sacramentos sean innecesarios. Son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo.
Pero la soberanía de Dios puede obrar fuera de ellos, especialmente cuando el acceso es imposible. Dios puede actuar directamente en el corazón por la palabra, por la conciencia, por medios extraordinarios. Pero eso no anula la responsabilidad de la Iglesia de predicar y evangelizar. Estoy de acuerdo en que la gracia de Dios no depende de rituales humanos. El ladrón en la cruz no fue bautizado, y sin embargo Jesús le prometió el paraíso. La salvación es por fe, no por obra ni por sacramento. El caso del niño o del hombre solo con la Biblia en una isla muestra claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Romanos 10:17 dice: La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra, cuando es recibida con fe, puede regenerar y salvar. Los sacramentos como el bautismo son señales visibles de una gracia invisible, pero la gracia no está atada a ellos. El justo vive por la fe, no por los sacramentos. Lo que salva es la obra de Cristo aplicada al alma por el Espíritu Santo, no un rito humano. Así que sí, si quitamos los siglos de tradición y nos quedamos solo con la Escritura, lo que encontramos es el Evangelio simple y puro de Cristo crucificado y resucitado, accesible por la fe. Ambas respuestas reflejan las prioridades teológicas de sus tradiciones. El Dr. Rivera enfatiza la dimensión sacramental y comunitaria de la gracia, sin negar la soberanía de Dios. El profeta Guzmán destaca la suficiencia de la palabra y la fe individual como medio de acceso a la salvación. Desde un análisis histórico y bíblico, observamos que la Iglesia primitiva sí valoraba profundamente el bautismo, pero también reconocía que la gracia de Dios podía manifestarse de formas extraordinarias. Casos como el del ladrón en la cruz, o incluso el centurión Cornelio en Hechos 10, muestran que el Espíritu Santo puede obrar incluso antes del bautismo. A la vez, los padres de la Iglesia subrayaban la urgencia de bautizar, no por superstición, sino por obediencia y como entrada plena en la comunidad cristiana. La pregunta de fondo, entonces, sigue vigente. ¿Dios salva mediante medios establecidos, o puede hacerlo también fuera de ellos por su soberanía? Ambas posiciones aceptan que Dios es justo, misericordioso y libre. Lo que cambia es el nivel de confianza que se deposita en los medios visibles o en la acción directa de Dios. Muchos cristianos hoy creen en la seguridad eterna, que una vez salvo, siempre salvo. ¿Es eso bíblico? En el pensamiento reformado, la doctrina clásica es la perseverancia de los santos, es decir, que aquellos que han sido verdaderamente regenerados perseverarán hasta el fin, no por su fuerza, sino porque Dios los preserva. Sin embargo, es cierto que no todos los reformadores expresaron esto con la misma claridad. Yo mismo, en mi tiempo, afirmé que un creyente puede parecer caer, y Hebreos 6:4-6 habla de quienes fueron iluminados, y cayeron. Pero también creo, como dijo Spurgeon siglos después, un creyente verdadero perseverará, no porque sea fuerte, sino porque Dios lo sostiene. Pablo declara en Romanos 8, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y en Romanos 9 vemos que la elección es soberana. Dios tiene compasión de quien Él quiere, y endurece a quien Él quiere. Quien ha nacido de nuevo, no será desechado. Dios completa lo que comienza. La doctrina católica enseña que la salvación no es un evento único, sino un proceso continuo que puede ser interrumpido por el pecado mortal. San Pablo advierte: sigan trabajando con respeto y temor para lograr su salvación. Filipenses 2:12. Y también dice: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 1 Corintios 9:27, paráfrasis. Aunque la gracia de Dios inicia la obra, el ser humano puede rechazarla. El libre albedrío permanece intacto, y por tanto también la posibilidad de apartarse. Ambos planteamientos presentan una tensión real entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
La Biblia, efectivamente, nos ofrece textos que parecen afirmar ambas cosas. Por un lado, pasajes como Romanos 8:30 muestran una cadena inquebrantable. A los que predestinó, a éstos también llamó. Justificó, glorificó. Por otro, advertencias como Hebreos 3:14. Somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta tensión no necesariamente implica contradicción, sino un llamado al equilibrio espiritual, a no confiar en una gracia barata que excluye la obediencia, ni vivir bajo temor constante, como si la salvación fuera una cuerda floja. Lo importante es que una fe viva y auténtica persevera, porque Dios obra en ella, pero también se nos llama a examinarnos y a caminar con reverencia, conscientes de que la salvación es regalo y camino. Entonces, la diferencia no es sobre si Dios es fiel, sino si el ser humano puede alejarse de la gracia. Pero si decimos que somos salvos y luego perdemos la salvación, quiere decir que nunca debemos decir que somos salvos, porque en verdad nunca lo éramos si la perdimos. Hay que entender que la salvación es algo eterno, así que si se pierde, en verdad no es eterna. ¿Acaso solo podemos decir que somos salvos luego del último respiro? Y me surge otra pregunta inevitable. Si la salvación depende de nuestras obras, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿No fue suficiente su sacrificio para liberarnos del peso de intentar ganarnos el favor de Dios? Un evangelio que me vuelve a encadenar a mi rendimiento moral. ¿Es realmente una buena noticia o solo una versión más sofisticada del legalismo? Esa es una hermosa esperanza, y también la compartimos. Pero dejamos espacio para el libre albedrío. El amor no se impone, se elige. La fidelidad es fruto del amor, y Dios respeta nuestra libertad incluso cuando nos alejamos. Juan de Dios, tu pregunta toca el corazón del Evangelio. La salvación no es algo que se gana ni se conserva con esfuerzo humano. Si dependiera de nuestra fidelidad, todos estaríamos perdidos. Por eso afirmamos que la obra de Cristo en la cruz fue perfecta, suficiente y eficaz. Cuando alguien cree genuinamente, esa fe es evidencia de haber sido regenerado. Y quien ha sido regenerado, será preservado por Dios. Filipenses 1:6 lo dice así: El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, no decimos que el creyente vive como quiera. Dios disciplina a los suyos, y una fe sin frutos es una fe muerta. Pero la salvación no va y viene. Si alguien parece alejarse, es porque nunca fue realmente salvo, como dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La buena noticia no es que el cristiano nunca cae, sino que Dios nunca lo deja. La tensión que planteas es válida. ¿Cómo reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? ¿Y cómo evitar tanto la presunción como el temor constante? La Biblia presenta salvación como un don eterno, pero también exhorta a la perseverancia. En palabras de Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Y a la vez, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Juan 10:28. Tal vez el error esté en intentar resolver esta tensión con una fórmula humana. La Escritura nos llama a confiar plenamente en la suficiencia de Cristo y a vivir en obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino como fruto de haberlo recibido. La fe verdadera no es estática, persevera porque está viva, y está viva porque es el Espíritu quien la sostiene. Pero, ¿cómo puede alguien elegir a Dios si está en tinieblas? ¿No es necesario que Dios primero le dé luz para poder ver? ¿No dice Juan 1:10-13 que somos hechos hijos de Dios no por voluntad humana, sino porque nacimos de Dios?
A veces me pregunto si como en un programa de software somos como una variable local, solo vemos dentro de nuestro pequeño entorno, incapaces de entender la totalidad del sistema. Y si este debate entre nosotros es simplemente eso, una conversación entre variables locales incapaces de ver la perspectiva global de Dios, será como en la mecánica cuántica donde hay verdades que se comprueban una y otra vez, pero la mente humana aún no logra comprenderlas por completo. Podría ser que ambos lados tengan razón desde su ángulo limitado y que lo más sabio sea reconocer nuestra fragilidad y poner toda nuestra fe en Jesús como el Salvador. ¿No sería mejor vivir como hijos obedientes, haciendo buenas obras no para salvarnos, sino como fruto natural de quien ha sido salvado, y dar toda la gloria a Dios sin pretender protagonismo alguno en su obra? Porque ¿puede acaso un manzano producir naranjas? Si somos hechura suya, nacidos de su voluntad divina, ¿por qué darnos crédito alguno por nuestros esfuerzos? Esa imagen de la variable local me conmueve. Es cierto que muchas veces, incluso con buena intención, hablamos desde una perspectiva limitada. Pero creo firmemente que Dios ha revelado lo esencial de su plan, que somos salvos por gracia, mediante la fe, y que toda gloria le pertenece solo a Él. Las obras no son nuestra obra, sino la suya en nosotros. En eso, veo una gran verdad en tus palabras. Estoy de acuerdo en que debemos acercarnos a este misterio con humildad. La teología es necesaria, pero la fe va más allá de las fórmulas. Es un encuentro con la verdad viva, con Cristo. Yo también creo que el verdadero fruto de este encuentro es una vida transformada, no por mérito, sino como testimonio de que hemos sido tocados por la gracia. Quizás no estemos tan lejos como pensamos. El debate sobre la seguridad de la salvación es uno de los más complejos y apasionantes en la historia del cristianismo. Ambas tradiciones tienen fundamentos bíblicos sólidos. La tradición reformada enfatiza la soberanía de Dios y el poder irrevocable de su gracia. Textos como Romanos 8 y Juan 10, 28-29 respaldan la idea de que nadie puede arrebatar a los elegidos de la mano del Padre. La tradición católica advierte sobre la posibilidad de la apostasía, con apoyo en textos como Hebreos 6 y 10, y el llamado constante a perseverar y temer caer. 1 Corintios 10, 12. Históricamente, la distinción clave está en cómo se entiende la libertad humana después de recibir la gracia. Sin embargo, ambas coinciden en algo esencial. La salvación es por gracia. Las obras son el fruto, no la raíz. El que ha sido verdaderamente alcanzado por Cristo vive en santidad y gratitud. Como bien señaló Juan de Dios, quizás nuestra comprensión sea parcial, pero lo importante es que la fe genuina siempre produce fruto. Y si ese fruto permanece, es porque Dios lo sustenta. Gracias por sus respuestas. Ahora quisiera llevar esta conversación un poco más al fondo, al corazón del asunto. Jesús dijo en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces me pregunto, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Es una obra espiritual interna causada por el Espíritu de Dios? ¿O sucede mediante el sacramento del bautismo, como enseña la Iglesia Católica? Romanos 10, 17 también dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿el nuevo nacimiento ocurre al escuchar la palabra con fe o requiere una acción externa como el bautismo? ¿Cuál es exactamente la condición espiritual del ser humano antes de recibir la gracia? ¿Y cómo se produce ese nuevo nacimiento según sus respectivas doctrinas? ¿Qué rol juega la palabra, la fe y el bautismo en ese proceso? Has tocado uno de los misterios más profundos del Evangelio, el nuevo nacimiento, sin el cual, como dijo Jesús, nadie puede ver el reino de Dios.
La Iglesia Católica enseña que el nuevo nacimiento se realiza sacramentalmente en el bautismo. Allí el alma es lavada del pecado original, se reviste de gracia santificante y recibe al Espíritu Santo. Tito 3.5 es clave aquí. Nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esto no excluye la fe. En adultos, la disposición interior es necesaria para que el sacramento sea fructífero. La evangelización sigue siendo esencial. Resumen católico. El ser humano sin gracia está espiritualmente muerto. El bautismo regenera, pero su eficacia depende de la fe. La palabra despierta la fe. El sacramento la sella y la transmite como gracia en acto. Coincido en que el hombre está muerto espiritualmente sin la gracia. Como enseña Efesios 2:1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La regeneración es un milagro del Espíritu, no un acto humano. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Y Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El bautismo es un medio de gracia, sí, pero no regenera por sí mismo. Su eficacia está condicionada a la fe. El agua sin fe es solo agua. Resumen reformado. El nuevo nacimiento es obra soberana del Espíritu. La palabra es el medio primario para producir fe y regeneración. El bautismo sin fe es un signo vacío. El concepto del nuevo nacimiento es un punto donde convergen las tensiones más profundas entre la teología católica y la reformada. Ambos concuerdan en lo esencial. El ser humano, sin gracia, está muerto espiritualmente. El nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. La fe y la acción del Espíritu Santo son fundamentales. Diferencias clave. Para el catolicismo, el sacramento del bautismo es el medio ordinario de la regeneración. La gracia es transmitida objetivamente, aunque su fruto depende de la disposición interior. Para la teología reformada, la palabra predicada y recibida con fe es el canal mediante el cual el Espíritu obra la regeneración. El bautismo es signo y sello, pero no el canal mismo de vida. Dato histórico, incluso dentro del protestantismo hay matices. Por ejemplo, Lutero mantuvo una visión alta del bautismo como medio de gracia, mientras que los reformados posteriores, como los bautistas, enfatizaron más su carácter simbólico. Al final, ambos enfoques buscan preservar el misterio de la obra de Dios. ¿Es la fe lo que precede al nuevo nacimiento? ¿O es el nuevo nacimiento lo que capacita al alma para creer? Ambas escuelas afirman lo mismo. La salvación es obra de Dios, no del hombre. San Agustín, obispo del siglo IV y una figura profundamente influyente en la teología cristiana occidental, es respetado tanto por la Iglesia Católica como por los reformadores. Entonces me pregunto, ¿qué enseñaba él sobre la salvación? ¿Creía que era por gracia solamente? ¿O enseñaba que las obras tenían un papel en nuestra justificación? Podríamos decir que fue un precursor de la doctrina reformada, o más bien un pilar del pensamiento católico sobre la cooperación con la gracia. Agustín enseñó que la salvación comienza enteramente con la gracia de Dios, sin mérito alguno previo del ser humano. En sus propias palabras, todo lo bueno que hacemos, Dios lo obra en nosotros. Si amamos a Dios, es porque Él puso ese amor en nuestro corazón. Sin embargo, Agustín también afirmaba que el ser humano no es un espectador pasivo. La gracia no destruye la libertad, la sana y la eleva. Para él, las obras no son la causa de la salvación, pero sí su fruto inevitable, y participamos activamente en ese proceso. Esto está en plena armonía con la doctrina católica. La gracia de Dios actúa primero, pero el hombre coopera en la medida en que es transformado por ella. Agustín fue esencial para la Reforma. De hecho, muchas de mis convicciones sobre la gracia las descubrí justamente en sus escritos. Él decía con fuerza,
Dios no elige por nuestras obras, sino por su misericordia. Agustín nunca enseñó que pudiéramos ganar la salvación. Para él, todo era gracia, desde el primer impulso de fe hasta la última respiración del creyente. Es cierto que habló de cooperación, pero lo hizo bajo una óptica transformada por la gracia. No se refería a méritos humanos, sino al efecto de una gracia irresistible que cambia el corazón. Por eso, lo veo como un antecesor natural del pensamiento reformado, especialmente en su doctrina sobre la depravación humana, la predestinación y la necesidad absoluta de la gracia para la salvación. San Agustín de Hipona es una figura puente entre las dos tradiciones. Su pensamiento profundamente bíblico y filosófico sentó las bases tanto del catolicismo como del protestantismo posterior. Coincidencias clave en ambas interpretaciones. Agustín fue claro: la salvación es obra de la gracia de Dios desde el inicio hasta el fin. El ser humano no puede iniciar su conversión por sí mismo. Las buenas obras son fruto de la gracia, no su causa. Matices distintos en su legado. Para la teología católica, Agustín representa la doctrina de la cooperación. El ser humano, sanado por la gracia, coopera libremente en el proceso de salvación. Para los reformadores, Agustín representa la soberanía absoluta de la gracia. Una acción unilateral de Dios que transforma irresistiblemente al elegido. Dato histórico: la controversia entre Agustín y Pelagio sobre el libre albedrío y la gracia fue determinante. Agustín defendió que la voluntad humana, sin gracia, está esclavizada por el pecado. Este principio será clave para Lutero y Calvino siglos después. En conclusión, San Agustín no pertenece exclusivamente a una tradición. Su legado habla a ambos lados, recordándonos que en la búsqueda de la verdad, muchas veces encontramos raíces comunes más profundas de lo que imaginamos. Quiero plantearles una pregunta que aparece formulada de forma directa 2 veces en el Nuevo Testamento. Una fue hecha a Jesús y otra al apóstol Pablo. No hay mejor forma de cerrar este debate que yendo directo a estas palabras. Juan 6, 28, 29. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Hechos 16, 30, 31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Ambas veces la respuesta parece clara y directa: creer. Entonces les pregunto, ¿podemos tomar estas respuestas como suficientes y completas, o hay que entenderlas dentro de un contexto más amplio que implique sacramentos y obras visibles? ¿Puede un pecador como ese carcelero en Hechos recibir la salvación en ese instante simplemente creyendo? ¿O habría faltado algo esencial para completar su conversión? Estas dos escenas son oro puro para la teología evangélica. No hay rodeos. La gente pregunta cómo ser salva, y tanto Jesús como Pablo responden con una sola palabra: cree. No dicen cree y bautízate, ni cree y obedece los mandamientos, ni únete a la iglesia visible. Dicen cree. Porque el que cree de verdad en el Hijo de Dios está confiando únicamente en su justicia, en su obra, en su sangre, no en sí mismo, no en su obediencia. Esto no niega que el creyente, como fruto de esa fe, será transformado. Pero el acto de salvación sucede por la fe. Lo otro viene después. Estas respuestas son bellísimas, pero no se deben leer como fórmulas aisladas. Cuando Jesús dice, crean en el que Él ha enviado, lo dice dentro de un discurso más amplio, Juan 6, donde más adelante Él habla de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Y cuando Pablo dice, cree y serás salvo,
no significa que nada más sea necesario. El mismo libro de Hechos muestra que ese carcelero fue bautizado inmediatamente después. Hechos 16:33. La fe es el inicio, pero la iglesia primitiva nunca la separó de los sacramentos. Creer implica obedecer, unirse a Cristo en el bautismo, vivir en su cuerpo, que es la iglesia. Ambas respuestas tienen base bíblica sólida. La Biblia afirma que la fe auténtica en Jesús salva. Eso es claro en Juan 3:16, Romanos 10:9, y en los dos pasajes citados. Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento, esa fe no es una idea abstracta. Se muestra con acciones inmediatas. El carcelero fue bautizado, los primeros creyentes se arrepentían, confesaban y seguían enseñanzas apostólicas. La fe salva, pero la Biblia no presenta una fe sin transformación ni participación en la comunidad del Espíritu. Quien crea con el corazón será salvo, sí, pero ese corazón no se queda igual. Esa fe se mueve hacia el arrepentimiento, el bautismo, el seguimiento. Doctor Rivera, me gustaría hacerle una pregunta muy directa. En Hechos 16, cuando el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi inquietud es esta. ¿No cree usted que si era absolutamente necesario el bautismo y los sacramentos para que esa salvación fuera válida, el autor inspirado del libro de los Hechos lo habría dicho claramente en ese mismo momento? Porque estamos hablando de una pregunta sobre el destino eterno del alma. ¿Puede un autor inspirado minimizar un requisito esencial? ¿No será más bien que la respuesta de Pablo es suficiente en sí misma y que lo demás, como el bautismo, fluye naturalmente como fruto de la fe, pero no como una condición para obtener la salvación? Gracias, Juan, por esa observación tan honesta. Y quiero responder desde el corazón y desde la doctrina. La Iglesia no cree que Lucas, autor de Hechos, minimice la importancia de los sacramentos. Más bien, lo que vemos en el texto es una estructura narrativa común en la Escritura. Primero se presenta la fe como punto de entrada, y luego se muestra cómo esa fe se expresa inmediatamente. Justo 2 versículos más adelante, leemos que el carcelero fue bautizado esa misma noche, sin demora. Hechos 16:33. Eso no es un detalle secundario, es el patrón bíblico. En Hechos 2, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense, para perdón de los pecados. Pablo mismo, tras su conversión, fue llamado a levántate, y bautízate, y lava tus pecados. Hechos 22:16. Por tanto, no se trata de que la fe sea insuficiente. Es que la fe, cuando es verdadera, lleva al bautismo como primer acto visible de obediencia y unión con Cristo. La Iglesia no enseña que una persona que cree y no puede bautizarse está condenada. Hay lugar para el bautismo de deseo, pero cuando hay oportunidad real de ser bautizado y la persona lo rechaza, entonces no se puede hablar de una fe obediente y viva. La pregunta de Juan es legítima y fuerte. Si algo es esencial para la salvación, esperamos que sea declarado con claridad en la Escritura, especialmente cuando alguien hace una pregunta tan directa como ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesús, es clara, simple y poderosa. Sin embargo, el contexto inmediato añade una dimensión práctica. Esa misma noche el carcelero es bautizado. Esto sugiere que el autor sí tenía intención de mostrar la obediencia de la fe en acción, aunque no repita todos los pasos doctrinales en una sola frase. Desde una perspectiva imparcial, se puede concluir lo siguiente. La fe es el canal de entrada a la salvación. El bautismo es la expresión visible e inmediata de esa fe en la comunidad cristiana primitiva. Pero el texto no enseña explícitamente que la salvación depende del acto del bautismo en sí, sino de una fe que transforma y obedece. El equilibrio bíblico parece estar en esta frase.
Somos salvos por gracia mediante la fe, y esa fe, cuando es viva, produce obediencia visible. Permítame hacer una observación teológica que creo que puede ayudarnos a precisar mejor el punto de desacuerdo. Ambas posturas han dicho que la fe verdadera produce obras, eso es claro, pero lo que los reformadores, y en especial el pensamiento protestante, quieren enfatizar es esto: las obras no añaden nada a la salvación, ni tampoco son una condición para obtenerla. Las obras son el fruto natural que surge inevitablemente cuando alguien ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Un hijo del diablo hace obras del diablo porque eso es lo que está en su corazón. Un hijo de Dios hace buenas obras porque Dios le ha cambiado el corazón. Y eso no es mérito del ser humano. No es que un día decidió ser bueno. Es que Dios puso en él el deseo de hacer lo bueno. Como dice Filipenses 2:13, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso los reformadores eran muy cuidadosos en no permitir que la obediencia del creyente se confundiera con una cooperación que merezca salvación. Porque si damos a entender que nuestra fidelidad o nuestras buenas obras son una causa, aunque sea parcial, de la salvación, estamos, sin querer, robando gloria a Dios. En cambio, si decimos que todo, desde la fe hasta la obediencia, es un don de Dios, entonces Dios recibe el 100% de la gloria. ¿Están de acuerdo con esto? ¿O sigue habiendo una diferencia fundamental en cómo interpretamos el rol de la obediencia cristiana? Gracias por esa aclaración, Juan. Es una observación profunda, y valoro sinceramente la intención de dar toda la gloria a Dios. Déjame explicarte cómo lo vemos desde la doctrina católica. También nosotros afirmamos que todo lo bueno en nosotros viene de Dios. No hay mérito alguno que nazca del ser humano sin la acción previa de la gracia. La Iglesia enseña, siguiendo a San Agustín, que incluso nuestro primer deseo de acercarnos a Dios es obra de la gracia. Pero aquí es donde entra el matiz católico. Aunque todo viene de Dios, Dios no nos salva sin nuestra respuesta libre. Esa respuesta, aunque sea causada y sostenida por la gracia, sigue siendo una participación real y libre del creyente. Dicho de otra forma, Dios produce en nosotros el querer y el hacer, pero no sin nuestro consentimiento. Por eso, la cooperación con la gracia no es un intento de robarle gloria a Dios, sino la forma en que Dios quiso glorificarse a través de nosotros. No creemos que nuestras obras salven por mérito propio, pero sí creemos que la gracia produce una verdadera participación humana, no simplemente una transformación automática. Yo celebro que haya tanto acuerdo en que la gracia es soberana, pero quisiera insistir en algo. Si decimos que la respuesta humana coopera en la salvación como una causa instrumental, ya no es completamente por gracia. Porque entonces, Dios no salva al pecador a pesar de su incapacidad, sino esperando su cooperación, y eso ya no es un don gratuito, sino una condición. Y como bien dijiste, Juan, la fe salvadora no es algo que el pecador muerto en delitos y pecados pueda producir por sí mismo. Debe nacer primero de la regeneración. Es decir, Dios primero nos hace nuevos, y luego respondemos con fe y obediencia. Tito 3:5 lo dice claramente. Nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No negamos que el creyente coopera con Dios en la vida cristiana, pero no en el inicio de su salvación. Ambas posturas reconocen que Dios es el autor de la salvación, y que las buenas obras son el fruto y no la raíz de una vida transformada. Sin embargo, la diferencia está en el momento y el grado de la participación humana. El pensamiento reformado insiste que la fe misma es el resultado de la regeneración. El ser humano no puede ni quiere acercarse a Dios a menos que Dios lo regenere primero. El pensamiento católico afirma que la gracia precede y capacita al ser humano, pero sin eliminar su libertad.
Por lo tanto, el hombre coopera, no como autor, sino como colaborador dependiente. Históricamente, esta diferencia ha sido crucial, y no solo terminológica. El centro del conflicto está en si la respuesta humana forma parte de la causa de la justificación, o si es solamente un efecto visible de la obra de Dios. Ambas posturas se basan en textos bíblicos, pero si uno da mayor peso a textos como Juan 1:13 y Romanos 9, tenderá hacia la perspectiva reformada. Si uno acentúa textos como Deuteronomio 30:19 o Filipenses 2:12, puede inclinarse hacia la cooperación libre con la gracia. La pregunta clave permanece: ¿la gloria de Dios se ve más cuando Él hace todo, incluyendo mi respuesta, o cuando Él me da la posibilidad de responder, y yo lo hago? Permítame añadir una reflexión clave que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Allí Pablo utiliza a Abraham como el ejemplo supremo de justificación por la fe. Dice lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 2, 5. Esto es crucial, porque Pablo no solo enseña que Abraham fue justificado antes de la circuncisión, sino que insiste en que creer es el medio por el cual Dios justifica al pecador, no las obras. Y Pablo usa un lenguaje fuerte. Al que no obra pero cree, su fe le es contada por justicia. Esto no significa que las obras no importan, sino que no son el fundamento de nuestra justificación. Son fruto, no causa. Esta enseñanza me lleva a una pregunta para ambos invitados. Si la justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador, ¿no debería quedar claro que ese acto ocurre por la fe antes de cualquier obra, incluso antes del bautismo o de la obediencia concreta? ¿No nos invita esto a confiar plenamente en la obra de Cristo y no en ningún mérito humano? Es verdad que Romanos 4 nos muestra que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Y eso es un punto clave para entender que la salvación comienza por la gracia, mediante la fe. Sin embargo, desde la perspectiva católica, la justificación no es un evento único, sino un proceso que se inicia con la fe y se alimenta por medio de los sacramentos instituidos por Cristo, especialmente el bautismo. El mismo Pablo que dice que somos justificados por la fe, también enseña en Romanos 6 que somos unidos a la muerte y resurrección de Cristo por el bautismo. Por tanto, la fe es el inicio, pero no se queda sola. Debe expresarse en una vida transformada y alimentada por los medios de gracia. Las obras no son causa de justificación, pero sí cooperan con la gracia en el crecimiento de esa justificación. Romanos 4 es central para nuestra comprensión de la justificación. Pablo no puede ser más claro. El que no obra, pero cree, ese es el que es justificado. Esto anula cualquier noción de mérito humano. Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado, lo que lo convierte en padre tanto de los judíos como de los gentiles que creen. Decir que la justificación depende de la cooperación humana con la gracia es, en el fondo, volver al sistema de obras. Pero el Evangelio es escandaloso porque dice que Dios justifica al impío. Las buenas obras son el fruto natural e inevitable de una fe viva, pero no añaden nada a la justificación. Esta es por gracia, por medio de la fe, solamente. Poner el bautismo o cualquier sacramento como condición para ser justificado es negar la suficiencia de Cristo. La enseñanza de Romanos 4 pone un fundamento muy fuerte a favor de la justificación por fe sin obras. Pablo lo hace explícito al usar la figura de Abraham antes de la circuncisión, para mostrar que la fe precede cualquier acto religioso.
No obstante, la Biblia en su totalidad también afirma que la fe verdadera es activa, como enseña Santiago. Pero esto no contradice a Pablo, porque están hablando desde enfoques distintos. Pablo habla de cómo se es justificado ante Dios. Santiago habla de cómo se demuestra esa justificación ante los hombres. Respecto al bautismo, la Biblia lo presenta como una respuesta de fe. Hechos 2:38, no como un requisito independiente. Por tanto, la evidencia bíblica apoya más fuertemente la visión reformada. La justificación es por fe, antes de obras, antes de ritos, como resultado de la gracia soberana de Dios. El bautismo y las obras vienen después, como expresión de una fe viva, no como su causa. Muy bien, gracias por sus respuestas. Ahora, me surge una pregunta más práctica. Si toda buena obra es fruto de la gracia de Dios, ¿no? ¿Cómo explicamos la lucha diaria del creyente contra el pecado? Es decir, cuando un creyente falla, ¿significa eso que la gracia de Dios no estuvo presente en ese momento? ¿O es parte del proceso de crecimiento espiritual? Desde la perspectiva católica, ¿cómo se entiende esa cooperación continua con la gracia en medio de la debilidad humana? Y desde la perspectiva reformada, ¿cómo se reconcilia la soberanía de la gracia con la realidad de la lucha interna del creyente? Creo que esta pregunta podría ayudarnos a entender mejor cómo se vive la fe en el día a día y cómo ambas tradiciones abordan la santificación. ¿Qué te parece? Una muy buena pregunta. Desde la perspectiva católica, creemos que la gracia de Dios siempre está disponible, pero el ser humano tiene la libertad de cooperar con ella, o de resistirla. La lucha contra el pecado no significa ausencia de gracia, sino que somos colaboradores de Dios. 2 Cor 6.1. La vida cristiana es una batalla constante entre el espíritu y la carne. Gálatas 5:17. Por eso, la Iglesia nos ofrece los sacramentos como medios para renovar la gracia, especialmente la confesión y la Eucaristía. La caída no indica que Dios ha abandonado al creyente, sino que el creyente, por debilidad o descuido, se ha cerrado momentáneamente a la acción de la gracia. Pero siempre hay oportunidad de levantarse por medio del arrepentimiento. En resumen, la gracia no elimina la lucha, sino que nos capacita para perseverar en medio de ella. La santificación es un proceso dinámico, donde la libertad humana es sanada, no suprimida. Desde la visión reformada, afirmamos la soberanía absoluta de la gracia. Es Dios quien comienza la obra y quien la perfecciona. Filipenses 1:6. Sin embargo, esa gracia no convierte al creyente en un robot sin lucha interna. Romanos 7 nos muestra la experiencia del mismo Pablo, quien decía, «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». La diferencia es que el creyente regenerado odia su pecado. Ya no lo disfruta ni lo excusa. La lucha contra el pecado es precisamente una evidencia de que ha nacido de nuevo. No es que la gracia falló, es que Dios permite esa lucha para formar carácter, humildad, dependencia. Como dice Hebreos 12, el Señor disciplina al que ama. Y esa lucha no se libra con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu que mora en nosotros. La justificación es completa, pero la santificación es progresiva. Por eso, aunque caemos, no somos derrotados. La gracia nos levanta. Ambas tradiciones tienen razón en aspectos esenciales. La lucha contra el pecado es una experiencia universal en el cristianismo auténtico. La Biblia nunca promete perfección instantánea, sino transformación progresiva. La gracia no es una inmunidad contra la tentación, sino una fuerza interior que nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Tito 2:11-12. Desde una perspectiva completa de la Escritura, entendemos que la caída no anula la gracia. El arrepentimiento restaura la comunión. La lucha misma es evidencia de vida espiritual. La tradición reformada enfatiza correctamente que Dios preserva a los suyos.
y la tradición católica enfatiza bien que el creyente debe cooperar activamente con esa gracia. Ambas visiones, lejos de ser opuestas, pueden complementarse en la vida diaria del creyente que ama a Dios y quiere crecer en santidad. Antes de terminar, quiero plantear una inquietud que nace no solo del estudio, sino de mi propia experiencia personal y observación directa. He vivido rodeado de personas profundamente católicas, familiares, amigos, vecinos, compañeros, y algo que me ha llamado la atención es una desconexión notable entre lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica y lo que muchas personas creen y repiten en la práctica diaria. Frases como, espero ganarme un espacio en el cielo con mis obras. Con todo lo bueno que tú haces, ya tú tienes la gloria ganada. Se escuchan constantemente. Esta mentalidad parece centrarse en acumular méritos para entrar al cielo, como si la salvación fuera un sistema de puntos. Y eso me lleva a una pregunta importante. ¿No hay acaso un énfasis excesivo en las obras en la cultura popular católica? ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia en esa percepción? ¿Y cómo se puede corregir sin negar la importancia de una fe viva que produce frutos? Esa observación es muy válida, y la Iglesia misma ha reflexionado mucho al respecto. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad que la salvación es don gratuito de Dios, recibido por gracia mediante la fe. Las buenas obras son fruto de esa gracia, no la causa de la salvación. Sin embargo, reconozco que la catequesis popular ha sido débil en muchos contextos. Durante décadas se enfatizó más la moral que el misterio de la gracia. Muchos católicos crecieron con una fe centrada en el cumplir con todo, más que en una relación personal con Cristo. El Concilio Vaticano II, y papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, insistieron en una nueva evangelización para corregir precisamente ese problema. La solución no es abandonar la doctrina, sino anunciarla con claridad, y volver al centro. Por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Coincido en que la práctica popular puede contradecir la doctrina escrita. Es algo que también puede pasar en círculos protestantes. Pero en el caso del catolicismo, ese enfoque en las obras externas y en ganarse el cielo fue una de las razones principales por las que protesté, como Lutero, contra el sistema de indulgencias y méritos. Cuando la gracia se oscurece bajo un sistema moralista, lo que queda es ansiedad espiritual. ¿Habré hecho lo suficiente? ¿Habré ganado el cielo? Eso no es libertad cristiana, eso es esclavitud espiritual. La gracia no necesita ser completada por nuestras obras. Más bien, nuestras obras brotan naturalmente de un corazón regenerado, como frutos de un árbol sano. Lo trágico es cuando la gente vive bajo una teología que la Iglesia no enseña oficialmente, pero que ha sido permitida o tolerada en la práctica por siglos. En ese punto hay una responsabilidad pastoral profunda. Esta pregunta final nos lleva al terreno más humano de todos, la experiencia vivida. No basta con tener una doctrina correcta si esa doctrina no se comunica con claridad, ni se vive con coherencia. 3 verdades clave emergen aquí. La doctrina católica oficial no enseña la salvación por obras. Enseña la cooperación con la gracia. Pero esa distinción fina no siempre llega al pueblo llano. En muchos contextos, la fe católica se ha enseñado como un sistema moral o ritual, más que como una relación transformadora con Cristo. Los reformadores y teólogos católicos como Benedicto XVI coinciden en que la fe debe ser viva, alimentada por la palabra y centrada en la gracia de Dios. Recomendación práctica desde una perspectiva neutral. Toda tradición debe evaluar con humildad si su mensaje ha sido distorsionado en la práctica. Es hora de volver al Evangelio con claridad. Cristo salva, la gracia transforma,
y las obras son evidencia, no moneda de intercambio. Antes de despedirnos, quisiera hacerles una última pregunta desde el corazón y desde el anhelo sincero de unidad dentro del cristianismo. Si pudieran regresar al siglo XVI, ¿cuáles habrían sido sus deseos respecto al rumbo de la Iglesia? ¿Habría sido mejor que la Iglesia escuchara las inquietudes de Lutero sin condenarlo tan rápidamente? ¿Se pudo evitar una división tan dolorosa si el Concilio de Trento hubiese abrazado la autocrítica y la reforma desde dentro? Y más allá de la teología, ¿qué papel jugó el poder, la política y el miedo institucional en la imposibilidad de diálogo? ¿Podía un creyente expresar desacuerdo sin enfrentar cárcel, excomunión o la muerte? En resumen, ¿hubiera sido posible sanar la iglesia sin romperla? Es una pregunta que toca el corazón de todo pastor. Y como hijo de la Iglesia, te digo que sí. Hubiera sido mejor reformar sin dividir. El Concilio de Trento fue necesario, pero quizás no suficientemente humilde en reconocer los pecados internos. Se reaccionó con firmeza doctrinal, pero también con dureza institucional. Lutero señaló errores reales. El comercio de indulgencias era escandaloso. Había decadencia espiritual y corrupción en muchos niveles. Pero en vez de acoger el llamado profético, se lo percibió como una amenaza al poder establecido. El miedo a perder el control institucional sofocó la posibilidad de un verdadero arrepentimiento colectivo. En aquel tiempo, disentir no era solo impopular, era peligroso, y eso cerró muchas puertas. Aún así, creo que la gracia de Dios no se frustra. Incluso en la ruptura, el Espíritu ha seguido obrando. Pero sí, humanamente hablando, la herida pudo haberse evitado con humildad y escucha. Si Martín Lutero pudiera volver atrás, quizás habría luchado aún más por una unidad verdadera. Él nunca quiso dividir a la Iglesia, sino purificarla y llevarla de regreso al Evangelio. Mientras hablaba de problemas menores, se le toleraba, pero cuando proclamó que la justificación era solo por la fe y que la Escritura estaba por encima de toda autoridad humana, entonces fue convertido en enemigo. No porque se negara la verdad bíblica, sino porque eso desafiaba al sistema establecido. Hablar con franqueza era peligroso. Tyndale fue quemado, Hus antes que él. Y el propio Lutero vivió bajo constante amenaza. Aún así, muchos piensan que la ruptura no era inevitable. Si la Iglesia hubiera dicho, volvamos juntos a la palabra, al Evangelio, a la gracia, quizás hoy seríamos un solo cuerpo. Lutero soñaba con una iglesia renovada, no con una nueva iglesia. Con una unidad centrada en Cristo, no en lo institucional. Pero cuando la unidad exige sacrificar la verdad, entonces la ruptura, aunque dolorosa, se vuelve necesaria. Y sin embargo, como bien dijo Benedicto, Dios ha sabido obrar incluso en medio de nuestras fracturas. Tal vez ahora, con menos orgullo de ambos lados, podamos iniciar un nuevo camino hacia la reconciliación espiritual. Este debate no solo ha sido una exploración doctrinal, sino un encuentro humano entre convicciones, heridas y esperanzas. El doctor Antonio Rivera, teólogo católico, representó la profundidad teológica de una iglesia que, pese a sus errores, busca siempre la verdad a través del misterio sacramental y la continuidad apostólica. El profesor Daniel Guzmán, desde la tradición protestante, nos recordó la urgencia constante de volver a la palabra y de no temer al cambio cuando el Evangelio está en juego. Juan de Dios, como moderador y puente entre ambos mundos, formuló preguntas que aún resuenan en el corazón de muchos cristianos sinceros. Y si algo ha quedado claro, es esto: la verdad sin amor puede destruir, el amor sin verdad puede engañar, pero la gracia de Cristo une lo que los hombres dividen. Hoy hemos escuchado un intercambio profundo, sincero y, debo admitir, sorprendente. El profesor Daniel Guzmán, doctor Antonio Rivera y nuestra inteligencia colaboradora, Umbrava, han coincidido en algo fundamental.
La salvación es por gracia, un regalo inmerecido que transforma la vida. La fe verdadera produce frutos visibles, pero esos frutos no son la causa de la salvación, sino su consecuencia. Como dice Juan 1, 12, 13, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, y fueron hechos hijos de Dios, no por nacimiento natural, ni por voluntad humana, sino porque Dios así lo quiso. San Agustín lo resumía diciendo que toda buena obra del cristiano es gracia sobre gracia. Es Dios quien inspira tanto el querer como el hacer. El doctor Antonio Rivera nos ha recordado que la gracia no elimina nuestra libertad, sino que la sana. El profesor Daniel Guzmán ha enfatizado que la fe salvadora nunca está sola, siempre viene acompañada de frutos, y Umbrava ha aportado luz desde las fuentes históricas y doctrinales de ambos lados, permitiéndonos ver tanto convergencias como tensiones legítimas. Las diferencias teológicas persisten en cómo se entiende la cooperación humana, la posibilidad de perder la salvación y la relación entre fe y obras. Pero hoy hemos demostrado que es posible dialogar con respeto, verdad y esperanza. Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio de Debates de Fe con IAA abordaremos una de las preguntas más controversiales de la historia cristiana. ¿Es el Papa el representante legítimo de Cristo en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la historia? Nos vemos en la próxima entrega.